bendecimos tu nombre. No hay un lugar más grande y más alto que estar en tu presencia. Gloria al Señor. Tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece toda gloria y honra. Él es glorioso, Él es majestuoso. Aleluya. Venimos ante ti, Señor, para adorarte. Eres santo, Señor, Rey glorioso. Santo,
santo. Eres santo. Eres santo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Eres santo. Oh, mi Señor. Rey glorioso y majestuoso. Rey glorioso. Majestuoso. Tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Tú eres digno de adoración. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Tú eres santo, tú eres digno, hacedor de maravillas. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu cuidado, Señor, con tu pueblo, con tus hijos. Aleluya. Venimos ante ti, Señor, para honrarte, para darte la gloria y la honra. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Dios, en ti confío, Señor. Allá. ¿Recuerdan este canto? Oh, mi Señor, en tu presencia estamos. En ti confío, Señor. Oh, mi Señor, en tu presencia estamos para escuchar
sea el nombre del Señor. No hay nadie más grande como tu Señor. Aleluya. Todos cantando alegremente. Sea el nombre del Señor. Levante sus manos por un momento y adore al Señor en este momento. Él merece toda gloria y toda honra. No es el hombre quien merece la gloria, sino es Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea tu nombre, Señor. Venimos ante ti, Señor, levantando nuestras manos, levantando nuestro corazón, levantando esta alabanza, Señor, para que llegue hasta el trono de tu gracia. Gracias, te alabamos en este día. Gracias por todas tus bondades, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor. Aleluya. Santo, santo, santo. Eres digno de adoración. Solamente tú, Señor, tienes que y debes de recibir toda gloria. Eres digno, eres santo, Señor. Recibe toda gloria y toda honra. Levanta tus manos al cielo y dile: Santo, 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 santo. Eres digno de adoración. Como tú no hay nadie, como tú no hay nadie, Señor. Recibe adoración, recibe adoración. Recibe, Señor, toda gloria. Recibe toda honra en este día, Señor. Bendice a
poderoso. Su nombre de guerra es Jehová, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Eres poderoso en batalla. Para ti no hay limitación, Señor, porque tú todo lo puedes. Tú puedes sanar enfermedades. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todo. Por eso en esta mañana venimos, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre. Aleluya, aleluya. Santo eres tú. Hermoso, Señor, no hay nadie como tú. Recibe, Señor, toda gloria y honra. Recibe, Señor, todo honor y poder. Santo, santo, santo eres tú. Santo y digno eres tú, Señor. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón para decirte, Señor, para darte la gloria y la honra. Aleluya. Gloria al que vive por siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Gracias por sus oraciones. Gracias por los que estuvieron y continuaron ministrando. Aunque yo no estuve, el pastor de pastores estuvo. Y sus siervos continuaron adelante. Que la iglesia es de Cristo, no es mía. Le he puesto por título al mensaje de esta mañana, un nuevo amanecer. Y creo que es la primera vez que me presento este año delante de ustedes. Bienvenido, pastor. Gracias. Después de andar vagando, ¿verdad? Allá por las fiebres y todo lo demás. El otro día buscando algo en las redes para compartir con ustedes, me encontré con una lista de artículos sobre el COVID y cómo la gente está luchando durante esta temporada. No ha sido fácil para muchos, para otros ha sido doloroso este tiempo. Siguiendo allí sus oraciones en la hora de poder, me entero de gentes que estuvieron enfermos, de repente se graduaron o fueron a estar con el Señor. Ahorita tenemos varios que están en condiciones serias, el hermano Gildardo, el cuñado de la hermana Hilda Bonilla, y hay otros. Y entre todos los artículos encontré una página que presenta dibujos y fotografías de personas que luchan para describir lo que según ellos, según la perspectiva de ellos, según la vista de ellos, lo que está pasando. Y uno de los dibujos que me impresionó a mí fue uno de un artista de la ciudad de Nueva York. El alcalde había puesto a todo el mundo en cuarentena. Y cualquier persona que no le permitía la ley que anduviera fuera en las calles lo arrestaban. Todo el mundo tuvo que quedarse en sus lugares y había gentes que, por ejemplo, médicos ni podían ir a casa. Y en una de las fotos que pusieron allí, la enfermera estaba por la ventana saludándole a sus hijos. La dejaron salir del hospital, vino a la casa, pero no pudo entrar en casa. Como ella estaba tratando con pacientes con COVID, no la dejaron entrar a casa, por la ventana saludaba. Cuando mi cuñada estuvo en el hospital en condiciones serias, ella escribió de una amiga que siempre iba al hospital y como sabía dónde estaba el cuarto,
le llamaba por teléfono y mi cuñada iba a la ventana y así del tercer o cuarto piso se saludaban. Y ella dice, no te puedes imaginar qué bendición esta amiga me fue durante esta temporada. No pudo visitarme, pero venía y se ponía en la yarda del hospital y de allá me saludaba. En este dibujo, la gente de Nueva York que viven en apartamentos que son rascacielos, y en cada piso la gente, el amanecer, o sea, el sol se manifestaba, estaba apareciendo. Y la gente sacaba la cabeza de las ventanas para ver el sol aparecer, porque el alcalde acababa de terminar con la cuarentena y tenía un plan de 4 fases para la reapertura de toda la ciudad. Iba a ir dejando, según las fases, a ciertos grupos poder salir y abrir tiendas, regresar a sus trabajos. Ahora, muchos de nosotros, si perdemos un mes de trabajo, ya nos anda con los gastos y tenemos rentas que pagar, electricidad, ahora en tiempo de frío para los que tienen calentadores de gas, el gas, agua. Y hay cosas que los gastos siguen, los gastos no se detienen con la pandemia. Qué triste, ¿no?, que la electricidad no sufre con la pandemia y tienen que quedarse en cuarentena. Pero eso lo tocó a nosotros. Esta gente en diferentes niveles de rascacielos, estaba una señora con sus rollos en la cabeza, cepillándose los dientes, pero viendo el sol amanecer. Y había curiosidad en los rostros de esta gente. En otro edificio estaba alguien en el techo, viendo el sol levantarse, ascender. Mostraban en las caras, el pintor trató de poner esas emociones en la cara. Había ansiedad, había dudas, había tensidad, había preocupación, o sea, había diferentes emociones proyectadas en las caras. Pero creo que había más preguntas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Tendré trabajo cuando llegue? Acuérdense que los trabajos estaban cerrados o no había órdenes para el trabajo. Muchas tiendas se cerraron también. No había gente entrando, estaban en cuarentena, no podían hacer nada. ¿Y cómo va a ser ahora que está removiendo la cuarentena? Y las 4 fases. ¿Qué fase me corresponde a mí? Están todos esos pensando y hay cierta incertidumbre en las caras de esta gente, y justamente nosotros podemos estar preguntándonos ahora, llegará el día que podremos sentarnos codo a codo, y no sé cuántos extrañan esos días, y poder abrazarnos, y mucha gente espera toda la semana para recuperar los chismes, para recuperar los testimonios que se han perdido toda la semana. Y vienen para saber cómo te fue, y ya nació fulano de tal, y ya salió acá, y con muchas preguntas, y aún después del servicio, el estacionamiento se llena más de gente allá que aquí a veces, que me dan ganas de recoger la ofrenda de afuera. Pero nada más mencionaba ofrenda y todo el mundo se iban a los carros. Como cuando prende la luz uno y todos los cucarachos se esconden. Así no debe de ser, hermanos. Los hermanos cuando dicen ofrenda, aquí estoy, dador alegre. No, súbete al carro, vieja, vámonos. No des nada porque tenemos que ir a comer. Hay muchos que aún así no sabemos qué nos espera mañana. Hay muchos que hemos perdido seres queridos, vecinos, amigos. Una tía y un sobrino que se quedaron con nosotros antes de las Navidades, llegaron a casa. Y la tía tuvo que ir al hospital con COVID y de ahí no salió. Y luego la hermana, una familia perdió la tía y perdió la
la hermana en menos de una semana. Hay cosas así, y ahora, ¿qué les espera a estos jóvenes? Quedaron sin supervisión adulta porque el padre era uno de esos padres ausentes que solo apareció porque resulta que no dejaron un testamento, vino a ver qué le correspondía. Todo el tiempo ausente y de repente aparece para lo que le toca materialmente. Y es triste, son las señales de los tiempos. Pero hermanos, la iglesia, según Colosenses y muchos otros pasajes, la iglesia no ha perdido su cabeza. Y si no ha perdido su cabeza, la iglesia debe seguir pensando igual en medio de todos estos tiempos. Los tiempos no deben de determinar el comportamiento de la iglesia. No debe de determinar las emociones de la iglesia. Lo que debe de determinar las emociones, las pasiones, el carácter, el caminar, el andar, el trabajar de la iglesia, el hablar, es la cabeza, quien es Cristo. Y Él no ha cambiado. La pandemia no lo ha impactado. Y quisiera en ocasiones a veces pedirle de Dios que removiera las cortinas celestiales, como lo hizo con Isaías en el capítulo 6, para que su pueblo viera al Señor sentado en su trono en completa paz. Porque Dios no está perturbado, no está confundido. Dios no está nervioso con lo que está pasando. Dios no está preocupado por su iglesia. Porque si la iglesia confía en Él, Él no ha cambiado. Por consecuencia, lo que está pasando en el mundo no debe de ser el factor que cambia la iglesia. Antes de la pandemia, mediante la pandemia, y si termina la pandemia, después de la pandemia, la iglesia debe seguir siendo igual. Al contrario, lo que yo creo que sospecho que pasa en muchas ocasiones durante la pandemia, se sabe quién es y quién no es de Dios. Porque muchos dependen o confían en Dios en buenos tiempos, pero cuando llegan buenos tiempos, bueno, para que sí existe Dios. Y en el Antiguo Testamento así pasaba. Cuando Israel perdía una batalla, el enemigo le preguntaba a Israel, ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Ahora, Israel, si perdía batallas y se lo llevaban en exilio, era por el pecado. Y se descubría que la verdad es que Dios no era Dios de ellos. Celebrarían a Dios, pero tenían sus ídolos. Dios trae juicio. Y Dios está trayendo juicio. Si hemos descubierto algo durante esta pandemia es que tan rápido se puede perder todo. Y hay gente que han perdido mucho durante esta temporada. Preguntas que tenemos, la estabilidad de ayer regresará. A ver, les aseguro una cosa, que antes de la pandemia había gente que se quejaban de las circunstancias. Ahora ansian por esas circunstancias. Pero en aquel entonces se quejaban, querían las cosas mejores. Ahora que tienen la pandemia, me quedo satisfecho con lo que tenía antes. Ve, y estamos un poquito como Israel, que saliendo de Egipto venían danzando, celebrando el tesoro que les dieron. Pero llegan al Mar Muerto y empiezan a quejarse. Nos hubieras dejado, y ¿por qué nos trajiste? Y luego cruzan el Mar Rojo y empiezan a danzar con pandero y danza, a celebrar. Y otra vez victoria, y luego llegan a Mara, agua amarga, y a quejarse otra vez. Bueno, sube y baja, es más entretenido que las montañas rusas de estos centros de entretenimiento. Eso, gracias. Tengo mi diccionario por acá. Porque la iglesia no debería ser así. La iglesia debe de ser constante. Así como Dios es inmutable, la iglesia debe de ser inmutable. Así es que la cabeza de la iglesia sigue siendo Cristo.
Esta pandemia no impacta quiénes somos en este mundo. ¿Qué debemos de estar haciendo en este mundo? ¿Qué debemos de estar diciendo en este mundo? Eso es determinado por alguien que no cambia, cuyo poder sigue siendo igual, cuyo amor sigue siendo igual, cuya misericordia nunca se acaba, son nuevas todos los días, cuya gracia siempre extiende, y en donde abunda más el pecado, más abunda la gracia. Es que, hermanos, nuestro Dios no está limitado. Esta pandemia, en el cielo no hay pánico, y en la iglesia no debe de haber pánico. Y no estoy diciendo que no podemos perder todo. Job perdió todo, sin embargo concluye: Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Ahora, podemos decir que la pandemia nos quitó. Podemos concluir que la pandemia ha destruido la vida que tanto luché para edificar. Y que tan rápido decimos la vida que yo trabajé para edificar, en lugar de decir la vida que Dios me dio. Y Job reconocía que la vida que disfrutaba Dios se la había dado. Y Dios le había dado todo lo que perdió. Dios me dio, Dios me quitó. Y qué fácil, con qué facilidad decimos que Dios es dueño de todo. Y cuando lo perdemos, perdí esto. En lugar de decir, bueno, era de Dios, Dios lo agarró de nuevo. Porque ¿quién le puede robar a Dios? Malaquías nos dice que nadie. Yo no puedo y no voy a intentar de profetizar, hermanos, qué nos espera mañana. Dios no me ha dado una visión, no me ha dado un sueño para decirles a ustedes, pero me ha dado palabra en medio de esto. Y creo que esta palabra es para nosotros hoy en día. Abran su Biblia a Isaías, el capítulo 43, verso 18 al 19. Porque cuando las cosas cambian, empezamos a desear que todo regrese como estaba antes. Cuando mi abuelito murió, yo me amargué contra Dios. Y cada vez que regresaba al rancho, regresaba con esas ansias, esa desesperación de volver a ver a mi abuelito. Y en mí había esa frustración de no haber aprovechado el tiempo que lo tuve. Tenemos que tener cuidado y andar con esta certeza que lo que hoy es, quizás mañana no sea. Esta pandemia lo ha comprobado. Que con qué facilidad, y estamos hablando del mundo entero. Esto no es algo aislado que solo ocurre en un país y hay que orar por ese país. No, no hay país donde no se manifieste, donde no está siendo impactado. En Isaías 43, versos 18 al 19, pretenda que esta es palabra para Israel, pero pretenda que es palabra para la iglesia y pretenda que es palabra para usted. Y nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Porque ve, Dios no quiere que vivamos en el pasado lo que teníamos, lo que éramos, lo que disfrutábamos. Él quiere que disfrutemos lo que tenemos hoy. Y el que tiene a Dios tiene todo. Dice, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. A veces por andar viendo lo que teníamos, nos topamos con lo que Dios nos da hoy. O menospreciamos o ignoramos. Porque aunque lo crea o no, usted tiene mucho en Cristo. Tal que usted puede y debe decir con esa seguridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le dice aquí, no os acordéis de esas cosas, porque si estamos siempre acordándonos de lo ayer, como era el de ayer, no vamos a servir para nada en el de hoy. Y luego dice, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque si no vamos a estar llorando. Y aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz.
Mire, si Dios con usted, hermanos, ¿quién contra usted? ¿O qué contra usted también? Dios está en usted, por usted y con usted. No lo niegue. Aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Y Dios está diciendo esto en medio de esta pandemia. La pandemia ni el diablo ni el gobierno pueden evitar que Dios haga algo nuevo. Si la pandemia puede impactar todo el mundo, lo nuevo que Dios hace puede impactar todo el mundo también. Nadie lo puede evitar. Hermanos, Dios es Dios. Y dice, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Eso no importa en qué estado nos encontremos. Muchos hemos sobrevivido esto en muchas mejores condiciones que otros. Hay gente que han aprovechado del COVID y se han enriquecido. Hay otros que han sufrido por el COVID. Pero Dios les dice a ustedes, oye, yo voy a abrir camino en el desierto. Isaías nos está amonestando que dejemos de caminar con nuestra mirada hacia atrás. En creo que era un anuncio de teléfono, aparentemente hay un teléfono nuevo, cuando no, ¿verdad? Siempre están saliendo nuevos. Pero venía viendo el teléfono y admirándolo, o texteando, yo no sé qué venía haciendo. En eso pasa una muchacha bonita y contra el poste. Dios nos está amonestando, cuidado, que no andemos viviendo nuestra vida como eran los días de ayer. Porque el día de ayer y el Dios de hoy es el mismo. Y si Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, debemos de andar según la cabeza. Y le aseguran una cosa, la cabeza no está arrepentido de lo de ayer. Dios no comete errores. Esta pandemia nos está llamando a la iglesia y quizás nos está diciendo con voz de arcángel que despertemos. Que despertemos, que no estemos contentos y satisfechos como estamos, porque pronto se puede perder como estamos y lo que tenemos. En Isaías 65, verso 17, dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Aquellas cosas que estamos viendo van a dejar de ser. Y Juan, en primera de Juan, nos dice bien claro que no amemos las cosas del mundo. Que no amemos las cosas que se ven. Porque las mejores cosas no se ven, esas son las eternas, nos dice eso Pablo. Lo que debe de motivarnos a nosotros, debe de determinar nuestra vida hoy, es lo que Dios planea hacer mañana. La iglesia no vive para disfrutar esta tierra, vive para rescatar almas de esta tierra. La iglesia vive para cuando el Señor venga para nosotros, para que donde Él está, nosotros estemos, porque en la casa de Dios hay muchas moradas y Él va a preparar lugar para que donde Él está, nosotros estemos. Eso es lo que debemos de estar. Estamos aquí, debemos de vivir, debemos de aún ser vencedores en medio de todo esto, pero nuestros ojos deben de estar fijos. Me espera lo mejor. Pero en ese camino, en nuestro andar de día a día, debemos de estar contemplando cuántos otros van a perder lo que nos espera. Y hay que entrar al campo del enemigo, hermanos, a pesar de los riesgos que existen para la iglesia, entrar al campo del enemigo y robar almas. Jesús dejó el cielo y vino y se hizo carne para andar entre nosotros, para redimirnos. Y ahora por medio de su cuerpo sigue andando entre nosotros en la carne. Son lo mejor, hermanos, que hemos disfrutado de este mundo en comparación
a lo que Dios tiene en reserva para nosotros, no hay comparación. Nos espera lo mejor. En 2 Corintios 4:18 nos dice, no mirando las cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La iglesia debe de determinar su firmeza, su solidez, su testimonio, su caminar, su hablar, su conversación, su trabajo, sus buenas obras, deben de ser determinadas por Cristo, por lo que no se ve, no por lo que se ve, porque lo que se ve hoy lo tenemos, mañana no lo tenemos. Y como les he dicho en muchas ocasiones, yo he tenido muchos carros, y carros que me han gustado, pero he tenido que dejarlos ir. En Hebreos 11:25 dice, está hablando de un pueblo perseguido que está huyendo de la persecución de Roma, y dice de ellos, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora presenta un contraste. Usted decide hoy, usted decide si goza de los deleites temporales del pecado, o usted escoge ser maltratado con el pueblo de Dios. Porque según veo, según las órdenes ejecutivas, va a haber cambios para la iglesia este año. No tenemos que esperar otro año. Debemos de tomar en cuenta que nosotros, al vivir nuestras vidas, no vivirlos por lo que disfrutamos hoy, sino vivir nuestras vidas por lo que Dios espera de nosotros y lo que Dios tiene para nosotros. Eso debe de ser el factor que nos mantiene con nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe. En Isaías 60, y pido que abran sus Biblias ahí, Isaías 60, verso 1 al 5. Se encuentra en el libro de Salmos, casi la mitad de la Biblia. Adelántense y llegan a Proverbios y ahí van hasta que llegan al libro de Isaías. Si están al final de la Biblia, están muy adelantados. Yo en mis tiempos de haber nacido de nuevo, me gustaba ver en el índice. Era mucho más rápido para encontrar la Biblia. Si aún hoy a veces batallo con los profetas menores. Isaías 60, verso 1 al 5, el primer verso, y Dios le está diciendo a usted, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La luz del mundo vino al mundo. Vino a los suyos, según dice Juan capítulo 1, y no lo recibieron. Vino a su creación y lo rechazaron. Pero nos dice a la iglesia, ha venido nuestra luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Dios habita en nosotros. Creo que Dios nos dice que en medio de esta pandemia nos levantemos. Nuestros pies deben de estar sobre la fundación, la roca que es Cristo. Sí, se levantarán tormentas, se levantarán grandes y fuertes vientos, quizás tornados, huracanes, terremotos y inundaciones que abundan en nuestros tiempos, desastres naturales. Pero la iglesia seguirá firme, porque cuya fundación es la roca que es Cristo y es eterna. En esta temporada, en estos ataques físicos, emocionales, aún espirituales, materiales, la iglesia debe de seguir firme, y estos vientos no la perturban, y estos vientos no dictan lo que la iglesia sigue haciendo y sigue siendo.
Solo nos dice que nos levantemos, que resplandezcamos, porque ya vino esta luz. Ya está en nosotros. Y hoy Cristo nos dice, sois la luz del mundo. Y no debe de ser escondida esta luz. No debe de ser oculta. Y dice, la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Y hermano, es una gloria que nadie ni nada puede destruir. Porque es la gloria de Jehová. La pandemia no ha cambiado esta gloriosa verdad, hermanos. Sigue siendo cierto. Iglesia, levantémonos. Iglesia, resplandezcámonos en medio de todo esto. Somos la luz del mundo y esta pandemia no ha eliminado esta verdad. Esta pandemia no ha cancelado esta verdad. Y esta pandemia no ha alterado, no ha estorbado, no ha tropezado esta verdad. Seguimos siendo luz. Hay que resplandecer, hay que levantarnos, no acobardarnos, hay que salir, no escondernos. Dice, porque dice el siguiente verso 2, dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Primero nos dice lo que debemos de hacer y luego nos dice por qué debemos de hacerlo. Porque van a venir tinieblas, ya vinieron. Dice, cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Oiga, yo no sé de ustedes, pero por más que escuche las noticias, más oscuridades escucho en nuestros países. Gobiernos de peor a peor en cuestión de corrupción, oiga, no hay fin. Ya no sabemos en qué confiar. La cabeza, nuestro gobierno sigue siendo el mismo. Eso dice, ¿por qué aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Nuestro amanecer no es un alcalde que remueve la cuarentena. Nuestro amanecer es Dios. Y nos dice aquí, sobre nosotros será vista su gloria. ¿Qué estará viendo el mundo de la iglesia? Que estamos allá arrinconados, temblando, dejando que COVID nos acobarde. Y no diga que no va a tocarnos. Hablaba con un evangelista, amigo mío de muchos años de Argentina, y me llamó. ¿Cómo estás, Sergio? Dice, bien, estoy recuperando. ¿Recuperando de qué? Pues me dio COVID. ¿A ti te dio COVID? Tenemos esa percepción que a los hijos de Dios no debe de tocarle nada. Y es cierto, pero espiritualmente, emocionalmente, nada nos puede tocar. Físicamente nos puede tocar. Y no me diga que no, lea el libro de Job. Físicamente tocaron a Job. Pero su espíritu y su alma, Dios dice, esos son míos, no me los toques. Como dirían en el valle, eso es mío, no me lo toches. Dios no deja que nadie, ni pestilencia, ni COVID toque nuestro espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Yo sigo firme, aunque esté tendido. Hermanos, la condición física de uno no determina la condición espiritual de uno. Me invitaron a una casa para que le ministrara a una señora que no tenía pies. Y yo venía orando y temeroso, Señor, pon palabras en mi boca, porque cosas así me quebrantan, me debilitan y luego quiero llorar. Pero entré por la puerta del apartamento, estaba abierto y estaban niños y adultos sentados. Dije, yo creo que otro pastor me ganó. Cuando estaba la señora en cama y estaba con las almohadas a espalda, la habían media sentado y la señora estaba predicándoles a esta gente. Esa es la iglesia. La iglesia no calla. Hermano, y yo le vi la cara, dije, esta señora es más fuerte que yo. Porque a veces nosotros dejamos que las cosas dicten si evangelizamos o no evangelizamos.
Esta señora no. Hablaba con un capellán y quieren que regrese a ser capellán por el español de la cárcel, la prisión federal de Houston, y tengo tiempo que no le contesto. Y gracias a Dios no me ha vuelto a llamar, pero anda terco que quiere que regrese a ser capellán. Y la última vez que hablé con él, me dijo que, Sergio, muchos latinos están abrazando a Cristo, necesito a alguien que les hable. Y yo le digo al Señor, levanta a alguien más joven, alguien que tenga más energía, alguien que todavía, antes, hermano, yo estuve más de 20 años de capellán en la cárcel del centro y varias cárceles que visitaba. Ya no tengo la misma fuerza físicamente que tenía, la tengo espiritualmente, pero físicamente ya mi cuerpo ya no puede. Había un joven que cada año que íbamos en los días de campo y le gustaba correr carreras conmigo, y año tras año siempre le ganaba. Yo en mis 60 y él en sus 18, 20 años, y no me podía ganar. Hoy en día, él me gana hasta caminando. Pero había un tiempo que yo podía, es necesidad de ministros que se levanten en este tiempo, que resplandezcan en medio de esta oscuridad y tinieblas que abarca. Y tiene que ser la iglesia, no va a venir de otra fuente. Tiene que venir de nosotros, dice, y que la oscuridad cubrirá las naciones, hermano, pero gloria a Dios porque sobre nosotros amenaza. Ajá, eso mismo. Jehová. Cada mañana, usted imagínese, el mismo de ayer está con usted hoy. El que estuvo con usted en poder, en presencia, en amor, en gracia, en misericordia, está con usted. Lo que hizo ayer lo puede hacer hoy. No importa las condiciones físicas, emocionales o lo que le esté pasando, económicas. No importa, lo que importa es quién está en mí, que es mayor quien que está en el mundo. Son tiempos que dejemos que la pandemia determine nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra conversación, nuestro caminar, hermanos. Según Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es lo que les interesa. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, aunque estén enfermos, piensan en cosas espirituales. Aunque quedaron sin piernas, piensan en cosas espirituales y ministran. Como este señor que no tiene ni brazos, ni tiene ni piernas, pero ahí anda predicando al mundo entero. Y nosotros dejamos tan poquitas cosas que nos debiliten. Es porque tenemos que cambiar nuestro enfoque, dejar de enfocarnos en lo físico, en lo material, y enfocarnos en lo espiritual. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Si seguimos resplandeciendo, tarde o temprano alguien va a ver. Y yo quiero saber lo que tienen, y yo quiero lo mismo. ¿Por qué yo no lo puedo tener? Y hermanos, ahorita tanto pecador como cristiano sufrimos las mismas condiciones en este país. Porque la lluvia cae sobre el justo y el injusto. La diferencia es que el comportamiento del justo sigue igual que antes, mientras el comportamiento del injusto decae. Su semblante cae. Pierde esperanzas, pero las esperanzas del Hijo de Dios no avergüenzan. Y un día, pero hay que seguir adelante para que esta gente vea el comportamiento, vea nuestra composición, vea quién somos, que no importa, como la niña en la barca del papá que era el capitán, y con una tremenda tempestad y la niña ahí jugando con su juguete, a pesar de que la barca se revolcaba y la esposa ya temblando de miedo. Y le pregunta al esposo,
Oye, pero ¿cómo es posible que te puedas mantener en paz? Dice, porque yo sé en cuyas manos está la tempestad. La pandemia está en las manos de Dios, no de hombres, hermanos. Y Dios nos ha dicho, vendrán tinieblas, vendrán oscuridades, pero hermanos, la iglesia debe de levantarse y resplandecer en medio de eso. Que todo el mundo caerá, pero la iglesia sigue de pie firme. La iglesia debe resplandecer, que las naciones andarán a la luz de la iglesia, los reyes al resplandor del nacimiento de la iglesia. Las naciones necesitan ver que hay un gobierno que funciona, y es el gobierno de Dios, no el gobierno de hombre. Porque ahorita no hay gobierno, hermanos, que pueda ser una muestra de justicia. Gobierno de este país cambia de presidente a presidente, de gusto a gusto, pero nuestro Dios sigue igual. En Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro acababa de testificar, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, sobre esta piedra, sobre esta roca, sobre este testimonio. Porque la palabra de Dios permanece para siempre, no cambia. La gloria del hombre un día resplandece y otro día muere, pero la gloria de Dios sigue igual, la palabra de Dios permanece para siempre. Y le dice, sobre este testimonio edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo no puede apagar nuestro fuego, no puede vencer nuestro poder, no puede callar nuestro testimonio, no puede detener nuestro avance y no puede evitar nuestro crecimiento. Gloria a Dios. Tanto en Cuba como en otros países estoy escuchando de gentes que vienen a Cristo, gentes que habían sido criados en el Evangelio y se apartaron y ahora como hijos pródigos alimentando cerdos, se acuerdan que en la casa de su padre las cosas estaban mejor y empiezan a regresar a su Padre Celestial. Yo quiero ver eso, pero para ver eso necesitamos que estos hijos pródigos vean que la iglesia sigue firme, no débil, no atormentada, sino en victoria, vencedores. El hijo pródigo dijo esto, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es lo que necesitamos y Isaías nos dice, todos estos se van a juntar. Van a buscar, hermanos, donde hay luz, donde hay sal, que lo encuentre aquí. Estos van a venir a nosotros, los hijos vendrán de lejos, dice Isaías. Tus hijas serán llevadas en brazos. Oye, ¿cuántos hijos tenemos que no están donde deben de estar? Quizás esta pandemia los ataque y tengamos cuidado que a veces ayudamos o estorbamos, mejor dicho, el plan de Dios. Porque si el padre del hijo pródigo hubiera intervenido, el hijo pródigo nunca hubiera llegado a su sentido y nunca hubiera levantado cabeza para acordarse lo que había dejado. Porque si vivimos rescatándolos en su rebelión y en su pecado, Dios no lo hace. Él solo rescata a los que se arrepienten. Y a los que buscan de Él lo encuentran. Y a los que claman a Él, Él los oye. Pero tienen que buscarlo. Tienen que regresar. Y dice aquí que vendrán. Y luego, por último, en el verso 5, entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Cuando empecemos a ver que el Evangelio no ha perdido su poder, cuando empezamos a ver almas transformadas delante de nuestros ojos, almas con quienes hemos estado testificando, empezamos a verlo, vamos a resplandecer más. Porque no olviden, hermanos, que en el cielo no hay celebración, no hay fiesta por una sanidad, no hay fiesta por un carro nuevo que Dios concede, no hay fiesta por un buen trabajo, un buen salario, hay fiesta por almas perdidas que vienen a Cristo. La iglesia debe de celebrar eso,
Y debemos de resplandecer más por cada alma que viene a los pies de Cristo. Estamos puestos de pie. Dios no ha cambiado, hermanos. La temperatura de la iglesia no es determinada por la temperatura de afuera, determinado por la temperatura de adentro de la presencia de Dios en nosotros. Esta pandemia no debe de ser lo que determina qué logramos y qué no logramos, quién somos y quién no somos. Es la persona y presencia del Espíritu Santo en nosotros que debe de ser la vida que expresamos. Y como Dios no cambia, que la iglesia no cambie. Inclinemos nuestros rostros. Vino Padre, sumamente agradecidos, porque tu palabra nos llena de aliento. Sí, vendrán tinieblas, ya lo vemos, oscuridades. El mundo anda a veces como gallinas sin cabeza, Señor. Ya no hallamos para dónde ganar, pero la iglesia no ha ganado para ningún lado. La iglesia sigue firme, de pie en Cristo Jesús. Seguimos confiando en el Todopoderoso. Seguimos confiando y seguimos siendo determinados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se levanten tinieblas, y se levanten vientos, y se levanten desastres naturales, y abunda la muerte entre nosotros, pero aún en eso no olvidamos que para los hijos de Dios, ausente de cuerpo, pero presente con el Señor. En medio del dolor, Señor, hay esperanza de una reunión familiar eterna, y eso nos mantiene firme y adelante. Y durante esta temporada de tinieblas y oscuridad que la gente no sabe ni en qué religión correr, que descubran el poder celestial en nosotros, el amor de Dios por un mundo perdido, que los amó tal que dio a su Hijo para que nadie se pierda. Que esa actitud domine tu iglesia, Señor, en estos días. Pedimos esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice, amén.